Primer libro de Samuel, capítulo 17. Bueno, hoy vamos a leer bastante, ¿vale? Así que intentemos seguir la lectura ahí en nuestras Biblias. Dice así el versículo 1 del capítulo 17. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 siclos de bronces. Sobre sus piernas traía grebas de bronces y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Ahora vamos a pasar al versículo 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó un poco a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y por último pasamos al versículo 48 y ahí vamos a estar acabando. Dice: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Hasta allí. Un poquito largo, pero era muy importante para poder entender muy bien lo que vamos a hablar ahora. Iglesia, yo llevo aproximadamente unos 15, 16 años en el Señor. Es decir, llevo mucho tiempo dentro de la iglesia. Y algo que he visto a lo largo de este tiempo dentro de la iglesia, ya sea en jóvenes, ya sea en personas adultas, es que por un lado, la iglesia tiene o sabe que tiene que vivir en santidad. La Biblia nos dice que Dios nos dice: sed santos porque yo soy santo, ¿sí o no? ¿Verdad? La Biblia nos dice eso. Pero por otro lado, todos los que estamos aquí también reconocemos que tenemos
debilidades, tenemos luchas, tenemos gigantes que se levantan y que, por así decirlo, nos hacen la vida imposible. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Muchos creyentes empiezan a batallar con sus debilidades, intentan hacer las cosas bien, se esfuerzan quizás por un buen tiempo, pero pasa un año y al no ver resultados y vuelven a cometer los mismos errores en el cual no querían volver a caer, llega un momento en su vida en que ellos se frustran, lloran, se ponen tristes porque intentan y quieren ver los cambios y al no ver los cambios se desesperan. ¿Qué es lo que sucede con esto? Dos cosas suceden. Número uno, muchos creyentes al no ver resultados en este sentido, muchos deciden irse de la iglesia. Mira, la vida de la iglesia para mí yo no puedo seguir esta vida porque yo cometo errores y caen en pecado y dicen, mira, ahí os quedáis, ¿vale? Pero yo me voy. Y hay muchos, se entiende, que se van de la iglesia porque se frustraron, porque no pudieron luchar, por así decirlo, contra su pecado. Ahora, por otro lado, hay otros que aguantan dentro de la iglesia. Están, por así decirlo, viven una doble vida, saben las canciones, saben lo que tienen que hacer dentro de la iglesia, muestran, por así decirlo, una apariencia de santidad, pero cuando salen de la iglesia siguen viviendo una vida de pecado. Ahora, el Señor me mostraba eso, es una realidad que pues estamos viendo en la iglesia en general, pero el Señor me mostraba de que Dios no quiere que vivamos de esa forma. Dios no quiere una vida cristiana de estar atado en el pecado sin entender la libertad que Jesús nos ha dado por medio de su obra en la cruz. Y es algo que el Señor me está hablando para este tiempo, y es que necesitamos entender y debemos de vivir y de disfrutar en la vida que el Señor quiere para nosotros. ¿Y sabes qué? El pecado no es un impedimento. No debe de ser un impedimento. Tu gigante que quizás muchas veces te pueda amenazar, no debe de ser un impedimento. La historia de David y Goliat, yo sé que es muy conocida, ¿verdad? ¿Cuántos la habrán escuchado en algún momento? ¿Sí? La hemos escuchado en algún momento. Yo sé que es muy conocida, podríamos decir que es un clásico, pero a pesar de ello, en la Biblia encontramos historias que nos vuelven a enseñar de una forma que quizás nosotros no lo habíamos visto antes. Y sabes que esta historia es esta, que te vuelve a mostrar algo que a lo mejor no había visto antes. Y el contexto de esta historia nos muestra que era un tiempo de constantes batallas. Por un lado, el ejército de los filisteos acampaba sobre un monte y del otro lado, el ejército de Israel. La Biblia nos dice que del campamento de los filisteos, ¿quién se levantó? ¿Quién se levantó? Goliat, el campeón de campeones. Dice que medía casi 3 metros. ¿Quién mide aquí 2 metros? Nadie, ¿verdad? 3 metros medía. ¿Se imaginaron la altura? Yo creo que pasaría el techo, literalmente. Era un gigante, un Goliat bastante tremendo. Dice que ese hombre era experto en la guerra y dice que desafió al pueblo de Israel y les dijo, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿Por qué no mejor elegir a un hombre para que venga a pelear conmigo? Si me mata, nosotros les serviremos a ustedes, pero si yo le mato, ustedes nos servirán a nosotros. Y dice la palabra que de esta forma este Goliat, este gigante desafió al pueblo de Israel. Ahora, el versículo 11, encontramos cómo retumbaron estas palabras en el pueblo de Israel. Si miramos el versículo 11, si tienes ahí tu Biblia, dice lo siguiente, el versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, ¿qué dice? Se turbaron y tuvieron gran miedo. Todo el pueblo de Israel, junto con su rey Saúl, se llenaron de temor. Las palabras de Goliat habían hecho tanto efecto en el pueblo de Israel que aunque no habían salido a la pelea, ya se sentían derrotados. Ahora, tú y yo sabemos cómo termina esta historia, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Me encanta el final. David, aparece un muchacho, un joven. David se levanta, que no tiene miedo, que tiene la presencia de Dios. Y él se enfrenta a ese gigante y dice que con una piedra le tira en la cabeza y le da. Y dice que cae este gigante. Y luego cuando este gigante cae, él dice que coge la espada de este Goliat y le corta literalmente
la cabeza. Y es por aquí donde yo quiero empezar esta predicación, por el final. Es algo que el Señor me ha mostrado y me ha gustado muchísimo entenderlo de esta manera. Mira, este mensaje de David y Goliat no es el mensaje donde tú y yo somos David y nosotros vencemos a nuestro gigante por nuestras propias fuerzas, porque podamos tener nuestra propia confianza en nosotros mismos, o porque si es que damos lo mejor de nosotros para luchar contra el pecado, entonces podremos vencer a nuestro gigante. No se trata de eso, sino que se trata de que David es Jesús. En esta historia podemos ver a Jesús. Jesús es quien vence nuestro gigante. Jesús es quien vence nuestras debilidades. Jesús es quien vence nuestro enemigo en común. Aquel gigante que se levanta y que te quiere atemorizar, es Jesús quien lo vence. ¿Y sabes cómo lo vence? Allí en la cruz. Jesús lo venció en la cruz. La pelea de Jesús con Goliat fue en la cruz. Y Él la venció por nosotros. Él venció a nuestro enemigo común allí en la cruz. Y eso debemos de entenderlo. Mira, quiero que te quedes con esta premisa. Todos tus gigantes, llámese enfermedad, llámese debilidad, llámese temor, cualquier otro gigante que se haya levantado en tu vida, está muerto. Está derrotado. Porque Jesús lo venció en la cruz. Solo un amén. Creo que estás meditando, creo que por ese lado también es bueno. Iglesia, cualquier gigante que se nos haya levantado, llámese enfermedad, llámese temor, llámese debilidad, llámese cualquier otro nombre, Jesús lo venció en la cruz. Está derrotado. Está derrotado. Jesús lo mató en la cruz. Venció al enemigo común que teníamos. Esta es una verdad y es una realidad para el creyente. Ahora, dime tú si esto nos trae libertad. Esto es revelador para la iglesia. Nos trae libertad porque entendemos que nuestro gigante está derrotado. Aquel gigante que se quiere levantar está derrotado. Ha sido vencido por Jesús. Jesús es David. Jesús venció a Goliat. Jesús venció a tu gigante. Y debemos de guardar esta verdad en nuestras vidas y atesorarla cuando se quieran levantar nuestros gigantes. Ahora, vamos a entrar en otro punto. Me puede decir quizá, vale Mauricio, entonces ¿por qué seguimos luchando con nuestros gigantes? ¿Por qué sigo luchando contra el pecado? ¿Por qué sigo luchando con nuestras debilidades? Te lo voy a explicar de esta forma. ¿A cuánto le gustan las serpientes? Creo que a nadie, ¿verdad? A mí en lo personal no me gustan las serpientes. Pero te diré algo. Mira, cuando yo era niño y mi padre estaba en casa, mi padre era un amante de las serpientes. Él trabajaba en el bosque, en los campos, en fin, no le tenía temor a las serpientes. Es más, muchas veces cuando encontrábamos culebras alrededor de nuestra casa, nos decía, trae bote de cristal lleno de alcohol que lo vamos a coleccionar. Y las coleccionábamos las culebras. Y teníamos por la casa un montón de botes de cristal en nuestra casa. A mi padre le encantaba coleccionar las culebras, porque es que me encantan los colores que tiene, me encanta, no sé el gusto que le hallaba, pero nosotros éramos en plan, papá, aquí está el bote, haz lo que tú tengas que hacer allí y tal. Pero quieras o no, a la vez también como que se nos iba quitando, sobre todo a mis hermanos, porque yo era un poquito más niño, más pequeño, pero sobre todo a mis hermanos, como que les fue quitando ese temor a la serpiente. Y ¿sabes qué? No solamente encontrábamos alrededor de nuestra casa, nosotros vivíamos en el campo, ¿vale? Por eso vas a entender que había serpientes y culebras y tal. Y en más de una ocasión nos encontramos con serpientes también bastante más grandes, sobre todo mis hermanos. Mis hermanos hacían lo siguiente. Ellos lo que hacían era coger un palo, justo cerca de la cabeza lo apretaban, le presionaban la cabeza, ¿vale? Donde estaba cerca de la cabeza. Y el otro le tiraba piedra y le tiraba palos así. Le golpeaba la cabeza. Hasta el punto de matarla. ¿Qué es lo que sucedía? Algo muy curioso que pudimos experimentar es que aunque la serpiente está muerta, su cuerpo, su cola se sigue retorciendo, se mueve.
aunque está muerta, se sigue retorciendo. Aunque tú le puedas cortar la cabeza, su cuerpo se sigue retorciendo, como si estuviese viva. Y hay algunos libros que he leído que recomiendan que si encuentran una serpiente y no le tienes temor y la matas, córtale la cabeza, haz un hoyo en la tierra y entierra la cabeza sobre la tierra. ¿Por qué? Porque es muy probable que alguien, a lo mejor que esté distraído, que esté en otra, pueda caminar por ese lugar y pueda pisar los colmillos de la serpiente. Porque aunque la serpiente está muerta, los colmillos están llenos de veneno. Y si hay algún despistado que está por ahí y no ve la cabeza de la serpiente, lo puede pisar y puede ocurrirle bastante daño. Incluso puede ser muy letal para esa persona porque le puede matar, ¿no? Ahora, tú me podrás decir, ¿por qué nos está hablando de serpiente, verdad? Pero algo que he entendido es que hay algo muy curioso de esto. El peligro de una serpiente muerta se asemeja mucho a una verdad que debemos de entender. Iglesia, aunque ya Jesús venció a todos nuestros enemigos, a nuestros gigantes, aunque ya Jesús venció a Satanás en la cruz, todavía el enemigo se puede retorcer como la serpiente. Y si pisamos sus colmillos, el veneno de la serpiente nos puede hacer daño. El veneno del enemigo nos puede hacer daño. Pero el enemigo está muerto. Pero aún así puede ser mortífero para nosotros. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, si escuchamos la voz del enemigo, le damos lugar en nuestras vidas, esto ya aplicando para nosotros mismos podemos inyectarnos de su veneno y lo que sucede es que nos debilitamos y muchos incluso llegan a apartarse del Señor. Es decir, el enemigo, aunque está muerto, aunque está derrotado, todavía tiene un veneno en sus colmillos que nos pueden hacer daño. Si es que nos despistamos y nos alejamos un poquito del Señor, podemos caer en sus garras y nos puede hacer daño. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Sí? Te dejo una frase que contiene dos verdades. Y está ahí en el PowerPoint. Tu gigante está muerto, pero aún sigue siendo mortífero. Aquí hay dos verdades. Tu gigante está muerto, es una verdad, pero hay otra verdad. Aunque está muerto, sigue siendo mortífero. Dos verdades. Por un lado, Jesús venció a Satanás en la cruz. Hubo una victoria total. Fue vencido el enemigo común que tenemos allí en la cruz. Pero por otro lado, Satanás se sigue moviendo y tiene un veneno que nos hace daño. Los teólogos han llamado a esta paradoja, a estas dos verdades, porque parece que no fueran verdades, ¿no? Como que fueran inciertos, ¿no? ¿Cómo puede ser esto, no? Lo han llamado los teólogos ya, pero todavía no. Ya, pero todavía no. Es decir, ya Jesús venció al enemigo en la cruz, pero todavía no, porque el enemigo se sigue moviendo y puede incluso inyectarnos su veneno, puede hacernos daño. Es decir, esto también se aplica para otras doctrinas. Ya, pero todavía no. Ya somos salvos, pero todavía no, porque no se ha completado nuestra salvación. Todavía, hasta que no venga el Señor en arrebatamiento, pues nos moriremos y entonces iremos al cielo y es ahí donde se completará nuestra salvación. Eso es lo que sucede. Somos santos ya, ahora, pero todavía no, porque estamos en un proceso de santificación. Es decir, es un ya, pero todavía no, porque no somos santos en plenitud. Y es una paradoja, pero son dos verdades que debemos de entender. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo podemos resistir las acechanzas del enemigo? ¿Cómo podemos resistir las acechanzas del enemigo? Y quizás mientras te haga esta pregunta puedas estar pensando, bueno, pues quizás debo de esforzarme un poco más, quizás debo de ser más disciplinado, de buscar más del Señor, quizás debo de leer más la palabra de Dios. Pero mira, no se trata de lo que nosotros podamos hacer, se trata de lo que Jesús ya hizo por nosotros. Y titulé este tercer punto, Jesús es suficiente. Iglesia, Jesús es suficiente. Él nos basta. Él nos basta.
Él es todo lo que necesitamos para realizar los propósitos de Dios. ¿Qué dijimos al principio? Al principio dijimos que nosotros no somos David, sino que Jesús es David. Y Él pelea por nosotros, aunque tengamos nosotros, es verdad que tengamos una cierta responsabilidad de someternos a Dios y hacer la voluntad del Padre, pero realmente quien vence a nuestro gigante, quien derrota nuestras debilidades, quien derrota a aquel que se levanta y nos quiere atemorizar, es Jesús. Por eso, este tercer punto se trata de eso. Jesús es suficiente. Quiero que te quede guardada esta frase. Dice, nuestro cambio tiene que ver más con confiar y menos con esforzarnos. Nuestro cambio tiene que ver más con confiar y menos con esforzarnos. Lo vamos a repetir todos juntos, ¿vale? A la de una, a la de dos, ahí está también, ¿vale? A la de una, a la de dos y a la de tres. Nuestro cambio tiene que ver más con confiar y menos con esforzarnos. Iglesia, necesitamos tener un cambio de mentalidad. Yo necesito un cambio de mentalidad. Tú necesitas un cambio de mentalidad. Necesitamos dejar de pensar que por nuestros propios esfuerzos podemos vivir en santidad. Por esta mentalidad, ¿sabes qué? Por esta mentalidad de que nosotros debemos de esforzarnos, nosotros debemos ser disciplinados. Y todo esto, viene la frustración. ¿Escuchaste? ¿Qué es lo que sucede a una mujer que dice, este lunes me pongo a dieta? Ya está, lo tengo decidido. Me pongo a dieta, ¿no? Llega el lunes y va con toda su fuerza, con todas sus ganas. Yo sé que voy a adelgazar, yo sé que tengo que ponerme bien. El primer día, el lunes, está a tope, consigue su objetivo, ¿verdad? Pasa el martes, ya empieza un poquito a apretar un poco la cosa porque ya hay algunas debilidades del comer y tal, porque está muy habituada y ahora al hacer ese cambio, decir, mira, me pongo a la dieta, pues le cuesta más, pero como está decidida, tiene fuerzas todavía, dice, vamos para adelante, yo sé que puedo conseguirlo. Pasa el martes y lo consigo. Llega el miércoles y ¿qué tal? Sus hijos aparecen con chocolate, con helados. Y claro, la tentación es fuerte. Si encima le gustan los chocolates y los helados, pues ya dice, yo esto no lo puedo resistir. Encima estamos en verano, hace calor, es la época. Y llega un momento y dice, pues mira, lo siento, yo me rindo al chocolate o al helado. Así que voy a disfrutarlo. Lo disfrutas, estás encantado con el chocolate, pero cuando terminas el chocolate o el helado, reflexiona y dices, ya la he liado, ya la he liado. Reflexiona de, ¿para qué me puse estos objetivos? Y llega el momento en que al no conseguir sus objetivos, ¿qué es lo que sucede? Se frustra, se desespera, se entristece. ¿Y sabes qué? Esto es común a nosotros como creyentes. Muchas veces nosotros decimos, yo voy a cambiar, yo voy a decidir cambiar, voy a dejar mi debilidad, voy a dejar aquello que siempre me acosa, aquello que se levanta contra mi vida. Digo, lo voy a vencer, me voy a poner a buscar más de la presencia de Dios, a leer más la palabra, intentas hacer, pero en el fondo es como que tú quieres hacerlo en tus fuerzas. Y llega un momento en que pasan los días y parece que está todo bien, pero llega un momento en que caes en el mismo error, cometes el mismo pecado. ¿Y qué es lo que sucede igual que a la mujer que no pudo conseguir su objetivo de la dieta? Nos frustramos y nos desesperamos y decimos, ¿para qué intentarlo? ¿Para qué seguir? ¿Para qué hacerlo? Ahora, esto es una realidad que está sucediendo dentro de la iglesia. Llega un momento en que muchos creyentes se frustran porque no consiguen los objetivos que deseaban en el Señor. Querían vivir en santidad por sus propias fuerzas y no lo consiguen y se frustran. Unos, como dijimos al principio, se van de la iglesia, otros aguantan mostrando una apariencia de santidad, pero en el fondo no están bien ni con el Señor ni con ellos mismos, no están bien ni con su familia, porque hay una frustración, hay una carga, hay un peso que
que te hace desesperar. ¿Y sabes cuál es el problema de esto? Lo vamos a poner de esta forma. Darwin, quiero que me ayudes. Pasa por aquí, Darwin. Ponte aquí, Darwin. Mira. Te va a tocar la lotería, ¿eh? Darwin, solo es imaginación, ¿vale? Imagínate que un millonario, ¿vale?, te regala un cheque de 1.000 millones de euros. Toma, los 1.000 millones de euros. Guárdalo en tu bolsillo. Ahí, guárdalo. No vaya a ser que se pierda, ¿verdad? Hay que guardarlo. Ahora, ¿qué harías con ese dinero? Un poquito. ¿Qué harías? Darwin dice, yo dejo de estudiar ya. Compro la casa, compro el coche que quiero, no sé lo que tú deseas, pero por así decirlo, 1.000 millones de euros me solucionan la vida por completo. ¿No? ¿No, Darwin? Solucionan por completo, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si dejas ese cheque que tienes ahí en el bolsillo sin usarlo durante toda tu vida? ¿Qué pasaría, iglesia? ¿Sigue siendo rico? En teoría sigue siendo rico. Pero en la práctica, al no utilizarlo, es 1.000 millones de euros más pobre. Porque no lo ha utilizado. Gracias, Darwin. Vamos ahora a explicar esto. Dame el cheque, no te lo lleves. Esto es lo que nos sucede a nosotros, iglesia. Nosotros tenemos una riqueza sin límites. ¿Quién es? Jesús. Pero ¿sabes qué? Lo tenemos a disposición nuestra. Lo tenemos en el bolsillo, pero muchas veces preferimos con nuestras fuerzas conseguir lo que con Él deberíamos de conseguir. Y no lo utilizamos. No somos millonarios, somos ricos, por así decirlo, en el Señor, pero somos pobres en la práctica porque no utilizamos la riqueza que hay en Jesús. Jesús es suficiente. Pero necesitamos ¿qué? Recorrer, ir a la fuente, ir a Jesús. Mira, los cambios, tus debilidades, tus gigantes, no lo vamos a vencer nosotros nunca. Y el plan de Dios nunca fue que nosotros lo venciéramos, jamás. El plan de Dios, ¿sabes cuál fue? Que Jesús lo hiciera por nosotros. Y Jesús lo hizo. Jesús lo ha hecho. Tus gigantes están derrotados. Él lo ha vencido. Pero necesitas entrar en esa riqueza sin límite que es Jesús. Él es nuestra fuente. ¿Quieres gozo? Tienes a Cristo. ¿Qué necesitas? Lo tienes a Él. Mira, quiero terminar con este texto. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Me impactó este texto. Me reveló mucho, me liberó, me dio libertad en la gracia del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice así. Bueno, yo tengo la versión traducción lenguaje actual, ¿vale? Quizás sea diferente, pero me gustó mucho lo que dice esta versión. De todas formas, está ahí en el PowerPoint para que lo puedas leer. Dice lo siguiente, mira, Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos para vivir como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. ¿Qué dice? Dios utilizó su poder para darnos ¿qué? ¿Qué dice? ¿Solo Manoli responde a eso? ¿Para darnos qué? Todo lo que necesitamos. ¿Un poco de lo que necesitamos? Todo lo que necesitamos. Iglesia, Cristo es todo lo que necesitamos. Por eso dije, Jesús es suficiente. Él nos basta. No hay nada más que debamos de buscar fuera de Jesús. No hay nada más. En Él lo tenemos todo.
Todos los recursos que tú necesitas los tienes en Jesús, están a tu disposición. Eres rico en el Señor, eres rica en el Señor. Pero necesitas entrar en esa riqueza. Dice que podemos descubrir todo lo que necesitamos, lo descubrimos ¿cuándo? Cuando conocemos a Jesús. Por eso es que muchas veces hablamos de conocer a Jesús. Porque si conoces a Jesús, vas a entender que en Él todo lo necesitas, en Él todo lo tienes. Y si conoces a Jesús, no vas a buscar en otros ídolos, no vas a buscar en tus propias fuerzas conseguir lo que ya en Jesús consigues. Conocer a Jesús es el mayor tesoro que tenemos en nuestras vidas. Es lo que nos puede sostener durante todas nuestras vidas. Su gracia y su favor está sobre la iglesia. Está sobre nosotros. Me gustaría que pudieras ponerte de pie y quiero terminar con una canción que llevo un tiempecito escuchándolo en mis tiempos libres, que me gustó mucho, porque habla de que Jesús es suficiente. Él es suficiente. Y me gustaría que pudieras cerrar tus ojos. Mira, voy a leerte un poquito de lo que dice esta canción. Dice lo siguiente: nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta. Es decir, Jesucristo es suficiente. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta. Cierra tus ojos y vamos a escuchar esta canción. Que nos pueda el Espíritu Santo también ministrar a través de esta canción. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, por su gran amor. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Tal y como somos nos amó. Aleluya. Hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos
acercamos, amor. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Esperanza fiel, en su amor confiamos, hay descanso en Él. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en tu palabra, en ti encontramos descanso, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres suficiente para nosotros. Eres lo único que nos basta, Señor. No necesitamos buscar otros recursos fuera de ti. No necesitamos buscarlo dentro de nosotros, en nuestras propias fuerzas. Conseguir aquellas cosas de vivir en santidad por nuestras propias fuerzas. Tú eres suficiente, Señor. Nuestros gigantes no nos atemorizan porque tú los venciste. Y si se quieren levantar sobre nuestras vidas y quieren hacernos ver de que somos débiles, de que no podemos. Y sí, en parte somos débiles, pero Jesús nos basta. En ti nos agarramos, a ti nos sometemos, nos aferramos a ti, ponemos nuestros ojos en ti y empezamos a disfrutar y a vivir en la plenitud que tú tienes para nosotros aquí y ahora, Señor. No vamos a vivirla solamente en el cielo, sino que queremos vivirla y disfrutarla aquí y ahora, Señor. Disfrutar del gozo, disfrutar, Señor, de que ya somos libres del pecado, ya no somos atados al pecado, ya no vivimos para el pecado, sino que vivimos para Jesús, porque Jesús es quien produce el cambio. Jesús es quien produce el cambio. Jesús es quien produce el cambio. El Espíritu Santo es quien produce el cambio. Espíritu Santo, tú eres quien lo hace, no somos nosotros. Por eso te damos la honra y la gloria a ti, Señor. Cuando vemos familias restauradas, estamos viendo el poder del Espíritu Santo en esas vidas. Cuando vemos que nosotros vamos cambiando, vamos viviendo en esa santidad, en esa pureza, en ese amor, en esa gracia del Señor, podemos entender de que no somos nosotros, sino que es su Espíritu Santo en nosotros. Te damos gracias en esta mañana, Señor, que podamos guardar esta verdad en nuestras vidas, para que cuando se levante el enemigo, cuando se levante nuestro gigante que quiera atemorizarnos, podamos poner nuestra mirada en ti y decir: tú ya derrotaste a nuestro gigante, tú ya lo venciste, está derrotado. El enemigo no tiene poder sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor? Es nuestro campeón. Él venció. Él derrotó a nuestro enemigo. Aleluya, aleluya, aleluya. Iglesia, disfruta de la gracia y del favor de Dios. A Dios no le asusta nuestro pecado. Él ya lo venció, ya lo derrotó. Disfrutemos de su gracia, vivamos en la libertad que tenemos en Él de conocerle a Él cada día. Amén.